Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Chávez del equipo 5 para la práctica 5, celdas voltaicas, y está conformado por mi equipo Alfonso Jesús Barrera Mastache y Francisco Antonio Pérez Rubio. En esta ocasión vamos a discutir, como ya dije antes, los resultados de realizar la práctica 5, celdas voltaicas, y en mi caso yo quiero concluir en que logré cumplir el objetivo de la práctica a la perfección, sin contratiempos y todo bien. Yo también logré cumplir el objetivo. El único contratiempo, yo creo, fue investigar cómo se hacía un circuito en serie, pero sí se logró. Yo también logré mi objetivo y sin contratiempo. Bueno, ya dejando por un lado si logramos conseguir el objetivo, vamos a discutir los resultados de la tabla. Vamos a discutir si es importante el material del electrodo utilizado y el tipo de solución para el funcionamiento de la celda voltaica. Yo, yo concluyo en que sí es importante el tipo de material utilizado para los electrodos, tanto en el ánodo como en el cátodo, las soluciones en nuestras celdas voltaicas, tanto como para el cátodo como para el ánodo o el ánodo del cátodo. Para empezar, cuando yo hice mi prueba con zinc en el ánodo y cobre en el cátodo, y en ambas disoluciones utilicé cloruro de sodio, 1 molar. Quiero notar que ese fue el voltaje más alto de mi práctica de 0,65 voltios. Ya después, cuando lo empecé igual con el zinc y el cobre, cuando lo comencé a utilizar en el ánodo con vinagre y en el cátodo con vinagre también, fue bajando un poquito más la intensidad del voltaje a 0,64, cayó un punto. Y cuando lo hice con vinagre y cloruro de sodio, cayó a 0,42 voltios. Y ya después, cuando cambié a aluminio y cobre, la tabla igual fue decayendo de valores de 0,41 voltios hasta 0,28 voltios, hasta que la última mezcla de disoluciones, el ánodo con vinagre y el cátodo con cloruro de sodio, me dio 0,11 voltios. Entonces, pues así como venía construida la tabla, fui obteniendo un valor del máximo hasta el menor en casi en orden, de 0,65 el más alto, voltios. ¿Cómo? Pero tú sí ocupaste un multímetro para poder medirlo. Sí, yo sí lo medí con multímetro, yo lo medí con un multímetro ahí que tenía ya de ese tiempo y me dio esos voltajes. Y por ejemplo, el foco de ustedes, ¿de cuántos volts era? Pues mi LED, yo lo he probado antes con Arduino y prende con 3,3 voltios. Lo mismo que dice Pablo, Naturino. Nada más que aquí en mi caso de que para conectar así en donde los elementos así de forma circuito serie con el foco no me emprendía. Entonces necesitaba pilas. Y ya con las pilas prendía en cualquier tipo de elementos y sustancia. En mi caso, mi foco sí prendió. Ya una vez después que hice para cada elemento de la tabla, para cada parte de la tabla, ya después vi cuál era el que me daba más voltaje, que en este caso es el ánodo con zinc, el cátodo con cobre, el ánodo con sal y el cátodo también con sal, cloruro de sodio 1 molar, pues. Me daba 0,65 voltios. Más o menos hice el cálculo y ocupaba como seis pilitas, como seis, este, 6 ánodos y 6 cátodos, y lo construí y sí, en efecto, pues logré que mi foco encendiera y obtuve aparte de encender el foco, también me pareció curioso y tomé una medida de 4,50 voltios ya con mis 6 pilas.
conectadas en serie. Yo solo ocupé 4 pilas conectadas en serie, pero yo para el cátodo utilicé cobre y para el ánodo utilicé aluminio. Ah, pues qué extraño, porque a mí el más alto fue el ánodo con zinc, o sea, la laminilla de fusible. Lo mismo, a mí el más alto fue de la mini, de lo mismo de SIG con el cobre. Y bueno, ya unas preguntas ya un poco más, generales a todo. ¿Ustedes creen que el potencial de Zelda hubiera tenido algún valor o sería nulo si no hubiéramos utilizado el puente salino? Yo la verdad sí lo noté con el multímetro y cuando no conectaba el puente salino, o sea, la manguera de nivel con la solución de sustituto de sal saturada, no me daba ningún valor, así que en teoría no tiene potencial no tienen potencial nuestras celdas sin la utilización del puente salino. Opino lo mismo, ya que pues debería de estar conectado. Como es un circuito serial, tenía que estar conectado de todo el circuito, ¿no? Y sin puente, pues no estaría conectado completo. Y pues no iba a agarrar lo de la potencial. Opino lo mismo. Sin eso no hubiera aprendido poco. Aún así, intentando copiar, no iba a aprender de ninguna manera. Yo también lo intenté y no. Sí, además yo creo que no hubiera tenido sentido el que nos recomendaran usar el puente salino o sea, por ejemplo, de ser así, de que no funcionara. Y bueno, tal vez alguna modificación para hacer que nuestra celda voltaica tenga más potencial en su celda. Tal vez utilizar más materia. Sí, o sea, por ejemplo, te refieres a que usar vinagre en más cantidades, incluso el cobre en más cantidad y, A lo mejor el cobre no, porque el cobre solo es nuestro electrodo. O sea, el cobre no influye. Yo digo más bien más solución de sal. o sea, ¿crees que importe más la sal que el vinagre? Es que yo obtuve un valor más alto de voltaje para mi pila, en la que en el ánodo como en el cátodo usé sal, ¿me explico? O sea, en el ánodo, en la parte positiva, usé sal y en la parte positiva también sal. Esa fue la combinación que más voltaje me dio. Sí, o sea, la primera de lo cualquier sí, ya sea con cobre o aluminio con cobre, con este de lo que dice cloruro de sodio con cloruro de sodio, sí da muy alto. O sea, por ejemplo, el mío me dio 0.61 voltaje, ya con aluminio con cobre me dio 0.35. Ambos son lo más alto. Ya con el vinagre bajaba. Ajá, Mientras más vinagre, bajaba más. con el vinagre baja, entonces concluimos en que sí importa el material y sobre todo el tipo de solución para el funcionamiento de la celda voltaica, porque pues funciona más con pura sal. No sé si prende, eh, tuvo otros resultados. A lo mejor él fue al revés, No, no. Pues a lo mismo. sí, así es. Y bueno, entonces ya una vez compartidos los resultados de nuestra práctica y ya una vez discutido y una vez que quedamos por sentado y damos y concluimos en que sí es importante qué combinaciones utilizamos en nuestras celdas voltaicas, yo creo que damos por concluida esta discusión de práctica. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, ya es todo. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.